Oye, una pregunta. ¿Cómo es posible que hace ya casi 50 años Superman estableciese el cine superhéroes como lo conocemos hoy en día? Pero aunque se convertiría en la película que lo cambiaría todo, su producción fue una auténtica locura, con decisiones que convertirían a una cinta de culto en una saga con uno de los finales más trágicos de la historia del cine. Así que veamos cómo se hizo Superman. Pero antes que nada, ¿quién es Superman? ¿Cómo nació uno de los personajes más icónicos de la historia? 1933, dos jóvenes amantes de la ciencia ficción estaban buscando nuevas ideas que pudiesen emocionar al mundo. Aquí sería donde aparecería un primer vistazo del Hombre de Acero, pero muy diferente al que conocemos. Para empezar, no sería un héroe, sino un villano, calvo y con poderes telepáticos, que recibiría el nombre de Superman. Pero evidentemente algo pasó, porque no tiene nada que ver con nuestro personaje. Y es que sus creadores se dieron cuenta de que esta premisa no iba a funcionar. Necesitaban a alguien con quien el pueblo pudiese sentirse identificado, necesitaban sentir esperanza cuando leyesen esos cómics, y esta pequeña idea sería lo que lo cambiaría todo. Solo un año después ya lo tenían todo listo, pasaron del villano al héroe, le diseñaron con su característica capa y colores vivos, pero aunque todo era perfecto, los publicadores no lo vieron con los mismos ojos. 5 años se pasaron viendo cómo su sueño iba desapareciendo rechazo tras rechazo. Demasiada fantasía, muy infantil eran algunas de las respuestas que recibían, hasta que en 1938 alguien dijo que sí. Sus creadores no podían desaprovechar la oportunidad, venderían todos los derechos del personaje por solo $130 y el resto es historia. Superman se volvería un auténtico éxito, vendiendo millones de copias por todo el mundo. Y es que el fenómeno de este superhombre no podía quedarse encerrado entre viñetas y llegaría al formato vídeo como cortos de 10 minutos donde nos mostraban pequeñas aventuras del héroe, y estos, como venía previéndose, fueron un auténtico éxito, inspirando la llegada de nuevas producciones de mayor presupuesto. Pero los años pasaban y la popularidad de Superman iba siendo cada vez menor, hasta que en 1974 llegaría la propuesta que lo cambiaría todo. Y es que imagina que estás en tu casa tranquilamente y recibes una llamada de un productor que te ofrece la oportunidad de dirigir la primera gran película de superhéroes del cine. Pues esto es lo que le pasó a Richard Donner. Se le presentaría un proyecto ya formado, tenían a los actores y un guión de más de 500 páginas. Era la oportunidad de su vida. Y es que tenían tanta fe en que la película sería un éxito que la primera y la segunda parte serían grabadas de manera simultánea para poder sacar sin demasiada espera. Era una idea arriesgada, si salía mal podría arruinar por completo la carrera de Donner, pero el director vio algo en esta cinta y aceptaría la propuesta, iniciando el camino para la creación de Superman. Pero aunque en el papel todo parecía perfecto, ya en un principio empezaron a aparecer los primeros problemas. Donner recibiría el guión que se le había prometido que era genial, y cuando lo leyó se le quedó cara tonto. Era una auténtica basura, demasiado largo, con ideas sin sentido y con un humor absurdo muy alejado de una visión seria y heroica de Superman. Así que lo primero que hizo como director sería contratar a un nuevo guionista que arreglase este desastre, eliminando todos esos momentos fuera de lugar, así que gracias a esto, al menos la película ya comenzaba a orientarse correctamente. Y ahora que por fin tenemos un guión que no da vergüenza ajena, ¿qué era lo que le hace falta a una película de Superman? Pues evidentemente el propio Superman, y es que la búsqueda del actor fue muy complicada, necesitaban que fuese el cast perfecto, porque esta cinta tenía como objetivo revolucionar el cine superhéroes como nunca se había visto antes. Pasaron decenas de nombres con una gran trayectoria a sus espaldas, pero Donner no le interesaba tener al típico famoso, quería a alguien desconocido, pero con la suficiente carisma para que en el momento de ponerse la capa, el público supiese que estaban enfrente del verdadero Superman. Y como todos sabemos, había un hombre que había nacido para este papel, y su nombre era Christopher Reeve. Pero aunque ahora todos lo vemos como el candidato perfecto, su elección final fue un proceso muy complicado y lleno de dudas.
Llegaría al casting sin casi experiencia en el cine y cuando Donner lo vio no le convenció nada, era demasiado delgado, necesitaban un héroe voluminoso que llenase ese traje y que fuese imponente frente a la cámara, y lamentablemente Reeve no cumplía estas cualidades, pero así le dieron una oportunidad, una pequeña escena donde tenía que pasar de ser Clark Kent a Superman. En tan solo 2 segundos había interpretado a dos personajes completamente diferentes y Donner lo tenía claro. Reeve no había llegado a esa habitación para actuar como Superman, él era Superman, así que ya tenían el actor perfecto, pero el problema de la musculatura seguía ahí, así que se propusieron diferentes ideas como utilizar músculos falsos en el traje, pero Reeve se negó y se comprometió a entrenar muy duro, subiendo en pocos meses más de 12 kilos de puro músculo, teniendo ya todo por fin listo para comenzar a rodar la película. Pero sin lugar a duda, uno de los aspectos más icónicos de esta cinta fueron sus increíbles efectos especiales, que con un presupuesto de 55 millones de dólares se convirtió en la película más cara jamás hecha en ese tiempo. Y es que eran los 70, la idea de que un hombre pudiese volar de manera realista en pantalla era un reto gigante, así que veamos cómo lograron que Superman surcase los cielos por primera vez. El proceso fue largo, esto no se hizo de un día para otro, y es que al principio fue horrible, directamente es que no intentaron que el actor volase con cables o grúas, sino que pusieron un maniquí disfrazado en un cañón y lo lanzaron por el aire, pero es que antes de que llegase Donner al proyecto, de verdad pensaron que esto era una buena idea, pero por suerte el director dijo que no, que esto no podía quedarse así y que había que probar cosas nuevas. El equipo se estaba volviendo loco, no conseguían encontrar la forma de que Superman volase de manera realista, hasta que encontraron la clave, una técnica conocida como proyección frontal, donde sin ponernos técnicos utilizaban un sistema de cámaras y espejos que permitía grabar el fondo emitido por un proyector y al actor de forma simultánea. Todo esto iría combinado de cámaras en constante movimiento y cromas para conseguir recrear las escenas en las que había mayor acción, así que cuando vieron el resultado final no se creían que lo habían logrado, realmente Superman había conseguido volar. Pero aunque habían logrado superar retos imposibles, todo este proceso fue muy complicado para el director. Los productores por alguna razón no tenían la suficiente confianza en él y directamente no le decían cuánto dinero podía gastar para hacer las escenas, y sumado a esto tenía que hacer a la vez la segunda parte, una auténtica locura, y es que la producción estaba muy avanzada, pero por todos estos problemas no encontraban un final digno para la primera película, así que como ya tenían el de la segunda cinta, pues lo utilizaron de manera provisional para la primera, con la esperanza de que con el tiempo se les ocurriese algo mejor, pero cada vez había menos dinero y se estaban viendo contra las cuerdas, así que Donner se puso delante de sus jefes y les dijo que iba a acabar la primera película y cuando todo estuviese hecho que iría por la segunda, pero aunque la idea era buena, todo salió fatal, no les dio tiempo a encontrar un final digno, así que la secuencia de retroceder en el tiempo en realidad se iba a utilizar en la secuela, pero ya no se pudo hacer más y lo dejarían así. Y es que para que os hagáis una idea de lo mal que estaban yendo, Donner ni siquiera tuvo la oportunidad de ver su propia película terminada antes de que se estrenase en cines, un auténtico desastre. Pero por fin la película se estrenaría y para suerte de todos fue un auténtico éxito, pero parecía estar maldita y de nuevo volvieron los problemas. Se había dejado prácticamente terminada la segunda parte y estaba lista para acabarla, pero la tensión entre el director y los productores era demasiado grande y en un giro muy polémico decidieron despedir al hombre que les había catapultado al éxito. Con esta decisión muchas de las mentes creativas decidieron salirse del proyecto, contrataron a un nuevo director que grabaría de nuevo más de la mitad de la película, cambiando el tono original por completo, y aunque en su estreno tuvo un éxito moderado, este sería el comienzo del fin de Reeve como Superman. Y es que Donner tenía planeada una saga completa de 4 películas, pero con su salida todo se fue a la basura. Ya en Superman 3 prácticamente todos los actores se habían ido, literalmente estaban sin rumbo, pasando del tono maduro de la primera película a una comedia sin sentido y llena de fallos debido a constantes reescrituras de guión, y como todos lo esperaban fue un completo fracaso, y aunque Reeve para la cuarta parte intentó de todas las maneras sacar el proyecto hacia adelante,
obstante, nada podía salvar esta saga que ya se había perdido hace mucho tiempo, acabando la historia de este mítico Superman. Pero aunque el sueño de ser Superman terminó para Reeve, la maldición detrás de las películas le acompañaría el resto de su vida. Años después, el actor tendría un accidente montando a caballo, quedando tetrapléjico. Este suceso dejaría conmocionado al mundo, pero nunca se rindió, y crearía una fundación para financiar proyectos de investigación en búsqueda de una cura para las lesiones de la médula espinal, convirtiéndose en un auténtico referente en el activismo sobre los derechos de las personas con discapacidad, donde a través de charlas por todo el mundo motivaría a las personas a seguir adelante, pero lamentablemente poco tiempo después falleció debido a una infección derivada de una herida, dejando atrás no solo al mejor Superman que veremos nunca en el cine, sino también un mensaje de esperanza hacia el mundo.